Hoy viajamos de nuevo a la comarca de Las Vegas, al sur de Madrid, muy cerquita ya de Toledo. Hoy vamos a visitar Colmenar de Oreja. Hoy estamos grabando en una localidad donde sus primeros asentamientos fueron en la Edad del Hierro, aprovechando unas cuevas calizas que hay por la zona, pero esos primeros vecinos no han dejado ni los buzones, lógicamente. Después, por esta zona, pues hubo carpetanos, hasta que llegó Aníbal con los elefantes y les enseñó dónde estaba Cuenca. No fue mal. A Aníbal pues le mandaron a esparragar los romanos. Siempre hay alguien más fuerte que tú. Y Julio César comenzó a repartir toda esta zona entre sus veteranos de guerra para crear un asentamiento. Algo que luego hicimos nosotros en tiempos de la Reconquista. Aquí ya existía un pequeño asentamiento que se dedicaba también a la recolección de la miel, de ahí lo de Colmenar. Con los romanos nace el asentamiento de Aurelia, origen de Colmenar de Oreja. Oreja era el nombre de uno de los castillos árabes que se encontraba por la zona. Aurelia, con la pronunciación cristiana, pasó a Aurella y a Oreja. Ese es el origen del nombre del pueblo. Y ese castillo está ahora mismo en la provincia de Toledo, está retirado y está en ruinas. Ya con los árabes vino el castillo que os he dicho y en el siglo XII Alfonso VII lo conquista y concede los fueros. Ya sabéis, como lo del cupo vasco. Ese por el que paga menos el resto. Bueno, pues algo parecido. Alfonso VIII concede a la Orden de Santiago la jurisdicción de esta localidad, a su primer maestre, don Pedro Fernández de Castillo, que está enterrado en el convento de San Marcos, en León. Tras el pacto de los toros de Guisando, donde Enrique IV proclama princesa de Asturias a la futura reina Isabel la Católica, nos ponemos de pie. Enrique IV se traslada aquí a Colmenar. En su iglesia, esa que vemos al fondo, que veremos luego más de cerca, llamada de Santa María la Mayor. Allí ya aparecen manifiestos a favor de la rival de Isabel, Juana, la Beltraneja. Pero Isabel demostró una vez más que a política no la gana nadie y resolvió el asunto con las conocidas como vistas de Colmenar. Y a otra cosa mariposa que tengo mucho que hacer, pensaría Isabel. Entre la toma de Granada y el descubrimiento de América no le quedaba tiempo de ver ni el telediario. Vamos a seguir hablando un poco más de su historia, pero ya desde esta zona soportalada. Ya en el siglo XVI, Carlos V concede a don Diego de Cárdenas el señorío de Colmenar. Pero de gratis nada, ¿eh? Unas de esas pasaron a titularidad real. En el XVI el señorío pasó a condado y su primer cóndor fue Bernardo de Ayala. En esta época es cuando se amplía la iglesia, se pone el riego del pueblo y se fundan los monasterios. La piedra, la fábrica de tinajas, el esparto hizo que Colmenar en el siglo XIX fuera la segunda ciudad más habitada de todo Madrid tras la capital. Cuidadito. En 1903 llega el ferrocarril, pero en los años 50 es desmantelado. Y en 1922 Alfonso XIII les concede título de ciudad. De aquí corre el agua a la fuente del Zacatín, con sus tres estaciones muy marcadas: lavadero, fuente y abrevadero. Esta fuente, el Zacatín, como el puente, es principal para la historia de Colmenar. Al principio, digamos que arroyo dividía el pueblo en la zona árabe, que es la que queda ahora mismo a nuestra derecha, de calles mucho más estrechas, aunque no quedan muchos vestigios de la dominación árabe, y la zona cristiana que está a la izquierda. Para poder pasar de una zona a otra había que bordear este arroyo. Al final se construyeron puentes y sobre los puentes la Plaza Mayor. Estos conductos van por debajo de la plaza del pueblo. Si prestamos atención, todavía bajo nuestros pies se escucha el paso del agua.
Presenta calles aportaladas para su acceso. Aquí se usa mucho la plaza para distintos eventos, como pueden ser toros, teatro, etc. Aquí de la plaza hay una cosa curiosa. Este es el ayuntamiento, el que tenéis al fondo con las banderas. Vale, esa no es la fachada del ayuntamiento, bueno, sí lo es a día de hoy, pero se reutilizó otra casa cuya puerta principal está hacia otro lado. Se dejó la vivienda para utilizarla como casa consistorial y se trasladó la fachada a este lado. Así que salvamos la vivienda y tenemos un ayuntamiento. Aquí podéis ver en los soportales, en la zona de arriba, las gradas que están preparadas para los eventos. Recordad que esta plaza está construida por encima de los puentes del arroyo de Zacatín que hemos visto. Y aquí también, junto al ayuntamiento, tenemos el antiguo Opósito, que como en casi todas las localidades, pues, ha sido cárcel y escuela. Y es que los pósitos valen para todo. Aquí en su plaza, como hemos dicho, se celebran corridas de toros. Es un pueblo con gran tradición taurina. Por ejemplo, de aquí es Martina García, del siglo XIX, conocida como lagartijo mujeril. Yo no sé si hoy en día ese apelativo no iba a acabar en el juzgado. Pues vamos a ver la ermita del Cristo del Humilladero, patrón de los colmenaretes, que efectivamente ese es su gentilicio. Vamos a la parte trasera de la ermita, que está su antiguo cementerio, que tiene algo que ver. Nos han aconsejado en la oficina de turismo no dejar de ver el cementerio antiguo. Y aquí estamos. El templo de la verdad es el que miras, no desoigas la voz del que te advierte que todo es ilusión, menos la muerte. Pues tiene mucha razón. Lucio Tomás de Santos es el que fundó, y aquí tenemos la tumba tanto del fundador como de su mujer, creo, fallecidos en el año 1851. Pero volvamos a la localidad, que tenemos que ver un museo. ¿Y este museo es de Ulpiano Checa? El museo está dedicado en exclusiva a la obra de este pintor, Colmenarete, que nace en el año 1860, y es una colección que aúna tanto obra pictórica como escultórica, y se le conoce sobre todo por la pintura historicista. Él se le conoce por grandes obras como Los últimos días de Pompeya o La carrera de carros romanos, que se escenificarían en el cine en esas grandes producciones que luego conocimos en los años 60, como Ben-Hur o Quo Vadis. En las famosas películas de romanos. 400 metros cuadrados de exposición aproximadamente. De qué maravilla. Esta es la sala de Colmenar, que es donde nace el pintor. La piedra caliza está en el suelo representada y el color del barro que decora las paredes de esta sala.
imagen, la reproducción de las imágenes de la carrera de carros de la famosa película de Ben-Hur. Para que entiendas la influencia, en realidad tenemos que saber que la obra de Ben-Hur, la obra literaria, en sus siguientes ediciones, después de su estreno, que por supuesto Piano Checa leyó la obra antes de pintar sus cuadros, pues llevaba ilustrada la obra de Checa en su portada. Así que cuando llegan los libros a Hollywood, pues prácticamente todo el diseño de escenografía y vestuario está basado en la obra de Checa. Y fíjate, en Estados Unidos se hizo una serie de postales que recorrieron prácticamente medio mundo. Esculturas que se han adquirido en distintas colecciones y exposiciones privadas. Una estaba en San Petersburgo, si no recuerdo mal, la otra estaba en Berlín y la otra es la que originalmente conseguimos. Esta es la evolución del autor. Aquí, bueno, pues esta es la imagen más conocida del piano y aquí le tenemos pues pocos días antes de su fallecimiento. El concejo, digamos, pues para promocionar el destino balneario, le encargó el Piano Checa una serie de carteles que estuvieron expuestos en las estaciones de ferrocarril de Francia. El que le encarga la ciudad de París al Piano Checa para anunciar la exposición de París del año 1900. De Estados Unidos, de Atlanta, y con ella también obtuvo una primera medalla. Pues abandonamos ya el museo de este hombre que igual te pintaba un cuadro, un mural, un paisaje, te hacía una estatua en bronce o te pintaba un cartel para una feria. Todo un artista de aquí de Colmenar. Y esta es la casa del pintor en la localidad. Esta otra fuente es la de los huertos. Y aquí podemos ver marcadas las tres zonas. La primera bajo los arcos para recoger el agua, después el abrevadero y al final el lavadero. El Museo de la Piedra, como no podía ser de otra manera. Otra toma del Museo de Piedra, donde podemos ver un horno de tinaja. El cielo está llamando a la puerta, está pegando avisos. A ver cómo acabamos. No podemos irnos de Colmenar sin ver una bodega. Aquí lo que hacían las familias era excavar cuevas que sacaban la piedra con la que luego levantaban las casas. Y claro, las cuevas pues se utilizaban como despensas. Si la familia además tenía viñas, pues era el lugar especial para conservar las viñas. Yo creo que esta es la cueva más enológica que hay en Colmenar. Una de las buenas cosas que tenemos en Colmenar en la cantería es las canteras. Aquí se ha hecho muy bien el trabajo en minas sobre la piedra caliza, porque la piedra caliza de Colmenar ha sido muy importante. Sí, no, eso lo... Ay, perdón, que me adelanto. Para la construcción. Bueno, me adelanto por verlo. Sí, no te preocupes, tú vete adelantando.
Yo quité algunas tinajas para meter barricas y meter botellas, pero las cuevas de Colmenar estaban llenas de tinajas, porque las tinajas de Colmenar, el barro de Colmenar, la greda, cómo se hacían y la mezcla que se hacía con la arena, era muy porosa, era demasiado porosa. Y entonces lo que tenían que hacer en Colmenar es empegar las tinajas, que se llama. Empegar era darlas una resina por dentro para que no rezumaran. Como recipiente, esto es muy interesante, como recipiente enológico no está superado. No hay nada mejor. Como envase no está superado, todavía no está superado ni con acero inoxidable ni con nada, o sea, no está superado. La cueva tiene un inicio de la bodega cuando era la bodega más pequeña, de principios del siglo XIX. Ajá. Y esto donde estamos situados ahora es segunda mitad del siglo XIX. Fíjate. ¿Las bodegas son visitables? Sí. Vale, ya sabéis, podéis venir a verlas. Ahora mismo acabamos de tener una visita de 2 personas de Ohio. Ajá. Que se han venido por aquí y les ha traído una persona. A ver, siempre tenemos una pequeña exposición. Vamos a hacer ahora una exposición sobre las meninas de la cueva. Pero por ejemplo se ha reservado cómo era la piedra, como está hecha allí tiene el 1872. Arriba, sí. No sé si ahora le verás cuando Sí, se ve detrás. saltemos esto. Se hace en 1872 la ampliación y se termina en 1882. Ahí está puesta La otra fecha. la fecha final de la ampliación. Estos son para embotellar, ¿no? Sí. ¿Y este es entonces él? Es el convento de Santa Encarnación, de estructura barroca del siglo XVII, Ajá. fundado por ambos condes, tanto don Diego como doña Catalina, conde de León. Esos son los escudos. Estos ambos son los escudos. Copias réplicas las tenemos en la fachada. El diseño de San Lorenzo de San Nicolás, uno de los arquitectos más llamativos del siglo XVII. Los lienzos, que no son frescos, son de Vida Soriano, son los más recientes, pero con pintura histórica encontramos de Matías de Torres, que se funda en el siglo XVII. La Casa Palacio, ahí tenemos ese balcón de los condes, Eso me refería. o su ventana privada, sus aposentos cuando no se querían asomar o no podían, y luego sí para la clausura. Y religiosos han cogido el noviciado en este convento. Una vez pasada la guerra, Santa de la Mata vuelve a reconstruir o a rehabilitar el convento de las Cisneros y la Victoria. Este encontrado aquí sabemos que de Colmenar y de los Condes, porque añaden este marco con sus escudos. Y es la vez que lo hemos podido tener más cerquita. Ermita de San Roque, una de las más antiguas también de la localidad. Como podéis ver ya en uno de los puntos que da salida
a la localidad cuando esta ermita se construye, como todas, estaban en el exterior de la misma, ya pues están dentro de la localidad. Y también en Colmenar, además del vino, hay una cosa muy famosa: el queso. Y aquí están elaborando el queso. Y no nos podemos ir sin llevarnos un poquito. Desde aquí podéis observar el puente del Pinarejo, uno de los más antiguos de la localidad. ¿Recordáis Villarejo de Salvanés? Pues ahí tenéis más cámaras de cine. Fijaros, qué maravilla de teatro. Esto es lo que hay. La historia en moto en el Teatro de Colmenar Viejo. Aquí en los teatros está el famoso telón, que se llama así porque es de acero y es para aislar en caso de un incendio esta zona de la zona del público. Por eso se llama telón. Y para aislar no hay mejor telón que el telón de acero de la Unión Soviética. Equipo de telecomunicaciones en una de sus calles principales. Entonces la tinaja de vino se hacía con esta forma para poder, digamos, decantarse bien la madre del vino durante el proceso de fermentación. Ajá. Entonces, para hacer la tinaja empezaban con una banqueta de 3 patas y sobre esa banqueta iban añadiendo una hilada de barro. Las hiladas que vemos ahí marcadas. Sí, bueno, no es exactamente así, pero ahora lo detallo. Cuando terminaban la jornada ponían un paño húmedo en la parte superior. Ajá. Y de esa manera se podía conectar la siguiente hilada en la siguiente jornada. Como el barro iba creciendo hacia el exterior, el barro tiraba hacia afuera y era probable que se rompiera la tinaja. Entonces, para que eso no sucediera, lo que hacían era atar unas sogas de cuerda alrededor. Ah, y de ahí viene eso. Se llaman viñuelos y esas son las marcas características de la tinaja artesanal aquí en Colmenar Viejo. Tiene un pozo, un arcón al final que se llama el Pozo Arancón, que era donde mezclaban la greda. Ahí se le daba la humedad necesaria y ahí se empezaba a trabajar, digamos, la elaboración del barro para estas tinajas. En 62, incluyendo el chapitel barroco. Ajá. El original se quemó durante una tormenta de verano a finales del siglo XIX. Ajá. Y se tuvo que rehacer a principios del siglo XX, que es cuando se le añade también el cuerpo de la relojería. Ajá. Tiene 5 campanas originales de bronce que fueron restauradas en el año 2007 y el grupo de teatro del cuadro artístico donó otras 3 campanas que completan los 8 ventanales. Voy a aprovechar para comentarte una cosilla. Yo no te voy a engañar, como dicen otros. Aquí no hace falta que te suscribas ni que hagas nada de eso. Tú que lo estás viendo desde tu casa te da exactamente igual. Porque vas a ver los capítulos cuando quieras y como quieras, son libres. ¿Que no te enteras? Tampoco no quieras, los buscas y los tienes. Tampoco hace falta que comentes y mucho menos que le des al me gusta. Eso a ti ni te va ni te viene.
A mí me ayuda, porque si no el canal no va hacia adelante. Pero no te voy a engañar, a ti no te hace falta. O sea que si lo quieres seguir viendo como lo estás haciendo ahora, sin suscribirte, pues es tu decisión. Si estás suscrito, gracias. Y todo lo que hagas está bien hecho. No te puedo decir otra cosa. Pues estas pinturas son también de un piano checa del que hemos visto en el museo. Un órgano alemán espectacular. Y otra obra del pintor. La Orden de Santiago sigue presente. La escuela de Amberes y está en flamenco. Venden pan, se llama panadería, ¿no? Pues si venden carne, carnetería. Está clarísimo. Aquí tenemos un monumento que recuerda a la Orden de Santiago, la batalla de Aníbal en el río Tajo, la toma del castillo de la Oreja y el fuero de Oreja y el señorío constitucional, todo en uno. Y bueno, creo que con esto conocemos todos un poco más Colmenar. Agradecer la facilidad del servicio de turismo de Colmenar a la grabación de este capítulo. Un placer. Y aquí tenemos al rey dándole el título de ciudad a la villa. Bueno, desde aquí decimos lo que decimos siempre: que nadie os robe la historia, porque si lo hace, os habrá robado todo. Hasta el siguiente capítulo.